Bienvenidas, bienvenidos. Ahora sí, empezamos nuestro encuentro. Hoy vamos a revisar el tema de la doctrina social, la dignidad humana, un mundo para todos, para todas. Y pues también recordando que este encuentro intenta escuchar nuestros corazones, escuchar cada uno del corazón que tenemos, ¿no? Lleno de experiencias, de amor, de anhelos, de sueños. También lo hacemos en una sintonía espiritual, como en una oración. Y por ello empezamos nuestro encuentro con una canción que nos va a recordar el fundamento de todo esto, ¿no? El fundamento de la doctrina social, el fundamento de la dignidad humana, ¿no? Y es que somos sagrados. Entonces, les invito a que hoy eh, estemos muy atentos, nuestros oídos, ¿no? Nuestros sentidos, a esa sacralidad de cada una, de cada uno para descubrirla y tratarnos con mucho cariño, con mucho respeto. Muchas gracias, hermana Caro, desde el estado de Hidalgo, México. Nos va a compartir una bonita canción para empezar este encuentro humano y espiritual. Gracias, hermana. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy buenas tardes. Espero que se escuche más o menos bien porque aquí está lloviendo muy fuerte y la red no es muy buena, pero vamos a intentar. Soy playas, cuna de pecho y manda. Más miedo, jugo, grito, llanto, raza. Después cantaron. No, Pues bueno, no, Sí, no se no, escucha no, muy bien ah, la canción de la hermana Caro. así no es. se escucha nada. Ya se fue, ya perdió la conexión. Bueno, Anda lloviendo en varias partes de México, a veces muy fuerte. También empieza el tiempo de huracanes, Buenas de tardes. lluvias fuertes. Bienvenido, Daniel. Bueno, pues igual les Aquí, compartí esta canción que aquí seguramente también llueve. también allá llueve por muchos Sí, también. lados. Sí. Es la canción Soy Pan de Piero, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Les digo, soy pan, soy paz, soy más, de Piero. Ahí la podemos ver, ¿no? La letra. Y pues bueno, continuamos con nuestro tema. Y para arrancar esta reflexión comunitaria, Citlali nos va a ayudar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Citlali, Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues a mí es un gusto presentar a Pablo Fernando Casano. Él él vive en Paraná, Entre Ríos, en Argentina. Es casado, tiene 4 hijos y 6 nietos. Es un técnico en gestión y administración pública por perdón. la Facultad No, no, de no, Ciencias. perdón, perdón. No. A ver, Me van a echar de me mi casa parece, si tengo cuatro hijos y me, seis hay un, nietos. Perdóneme, hay un sí, error, me equivoqué. Hay un hay un error, error. perdón, perdón. Él Es es, muy joven, perdóname. es muy joven. Es muy joven, perdón, me equivoqué, perdón, es que se me fue. Él es, bueno, perdón, él es abogado, perdón, es máster en doctrina social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca, con un diplomado en doctrina social de la Iglesia por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México, y el Centro de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia, Juan Pablo II. Es asesor jurídico de la Universidad Autónoma Entre Ríos y profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y también es profesor asociado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Entre Ríos.
Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Pablo. Adelante. Primero que nada, y como mi señora escucha estas filmaciones, tengo que aclarar que solo tengo dos hijos. No hay cuatro en ningún lugar, y mucho menos nietos. Ese es mi padre, que tiene cuatro hijos, que fue quien expuso el tema sobre economía en el encuentro anterior. Así que hecha esa aclaración, ahora sí, comencemos, vamos a conversar sobre dignidad de la persona humana. Este es un tema que resulta ser central en todo el pensamiento social de la Iglesia. De hecho, es el principio fundamental de todo el sistema valorativo. A partir de entender correctamente la dignidad de la persona humana, podemos, por simple deducción lógica, ir entendiendo el resto de los principios y los valores que tiene este pensamiento. Por esa razón, merece que le demos tratamiento hoy y merece que conversemos bastante. La dignidad de la persona humana en su promoción o en sus ataques nos toca directamente, nos toca muy de cerca siempre. Entonces, es importante que podamos conversar sobre ella. ¿Para qué? Para tenerla presente, para poder utilizarla en toda su extensión, con toda la riqueza que tiene en tanto principio de la doctrina social. Así que, con esa breve introducción, vamos de lleno a lo que puede ser un poco más conceptual. Les comento, voy a ir bastante rápido en los elementos ya conocidos sobre la dignidad de la persona humana, porque supongo que todos alguna vez los han escuchado. Y lo que tenemos es, actualmente, a partir de, si ustedes quieren, de Benedicto para acá, pero sobre todo con Francisco, hay mucha cosa nueva en materia de dignidad de la persona humana. No porque lo haya inventado Benedicto o Francisco, sino porque vamos evolucionando, vamos perfeccionando nuestro entendimiento y vamos descubriendo cosas nuevas que ya estaban ahí, obviamente. A nadie se le escapa la noción básica de dignidad, que es entenderla como un valor intrínseco que tienen todas las personas, que se tiene por el hecho de ser persona. No hay ningún otro requisito, ahí creo que hay un micrófono activado. Les decía, no hay ningún otro requisito para ser dignos más que existir. Desde la concepción para adelante tenemos una dignidad intrínseca e invaluable que nadie puede menoscabar. Esa dignidad, si uno es católico, como la mayoría de nosotros, la vamos a entender de una manera y con una profundidad y con una riqueza extraordinaria, pero también podemos arribar a conceptos similares o a conclusiones similares sobre lo que significa la dignidad si miramos lo que han dicho las otras grandes cosmovisiones, las otras grandes religiones, filosofías, corrientes de pensamiento. Aquí vamos a encontrar, dicho de manera muy sencilla, cuando hablamos con gente seria de este tema, no importa de dónde provengan, vamos a tener muchas coincidencias. Básicamente, ¿en qué punto? En que es inviolable, en que toda persona es un fin en sí mismo y no puede ser instrumentalizada, utilizada para beneficio de otras. Ya dentro de las cosmovisiones que aceptamos la existencia de Dios, de un Dios o de varios dioses, empieza a aparecer la dignidad de estar en relación con ese ser superior, que es una dignidad mucho más rica. Nosotros vamos a hablar de trascendencia inclusive cuando hablemos de dignidad. Pero la coincidencia va a estar en la importancia de la persona, la importancia del ser humano, su calidad de fin, un fin en sí mismo o un fin trascendente, mucho más rico. Y aquí aparece uno de los aportes que nos ha hecho Francisco, no por nuevo, pero sí por la importancia que le dio, que es decir, somos un fin en sí mismos, estamos llamados a la trascendencia, estamos llamados a ser felices, nuestra dignidad la tenemos para poder ser felices, pero no solos. Nuestra dignidad es en comunidad y es en el marco de la creación. No, no podemos ser dignos solamente nosotros. La dignidad es un camino de desarrollo que está en el marco o situado en el planeta Tierra. Toda la creación merece ese respeto. No es que toda la creación tenga el mismo valor. No quisiera prestarnos a confusión.
Tenemos un compromiso para con la creación, pero no podemos desentendernos de la creación porque queremos ser dignos. Así como estamos todos de acuerdo en esto, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el contenido? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Rápidamente, quienes tenemos la fe católica diremos, sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Toda la revelación tiene este elemento central. Y esa imagen y semejanza nos da un valor único. Ahora, ¿qué significa ser? Yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Que podemos volar como el Espíritu Santo? No, obviamente. La omnipresencia tampoco. Esa imagen y semejanza se refleja de manera semejante. Nosotros tenemos un reflejo, no somos la fuente de la luz. Tenemos un reflejo de esa divinidad que se expresa, o en general se explica expresándolo en tres características: la unicidad, la relacionalidad y la trascendencia. De la misma manera que en Dios hay relacionalidad y hay unicidad. Así como en Dios tenemos Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, que tienen su existencia individual, pero tienen una sola, es la Trinidad. Ese mismo misterio está reflejado en nosotros, que vamos a ser únicos, que somos relacionales y que tendemos a la trascendencia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí se juegan las cualidades más importantes de una persona, de un grupo de personas, de un pueblo en su conjunto. Fíjense, la unicidad es la que más fácil entendemos siempre, porque además en nuestra cultura occidental hay bastante acento puesto en lo individual, en lo único. Entonces no nos cuesta tanto entenderla. ¿Qué es la unicidad? Justamente eso, somos únicos e irrepetibles. Qué bonito saberse tan especial que no hay nadie más como yo, que Dios me ha querido como soy. Pero esto no es solo una característica que me hace sentir muy bien. Atrás de esta característica hay una obligación muy importante, un compromiso que tenemos que asumir muy importante, que es, si yo soy único y irrepetible, mi aporte también va a ser único y irrepetible. La sociedad está esperando, está necesitando de ese aporte único e irrepetible que yo puedo hacer. Y en la medida en que yo no lo haga, estoy incumpliendo con mis obligaciones. Estoy actuando contra mi propia naturaleza única. Entonces, muy importante, además de sentirnos felizmente especiales, que asumamos el compromiso de aportar desde esa unicidad, de esa particularidad, de esa cosa nueva que cada uno puede agregar, aunque sea serruchando una madera. En lo más mínimo o en lo más grande somos únicos. Y la riqueza de nuestro aporte también es única. Justamente por eso es una riqueza. En segundo término, la relacionalidad. Un concepto que a veces nos cuesta un poco más entender, que hasta en nuestra propia constitución, en nuestra ontología, el ADN nuestro no es individual, o no es solamente individual, es tanto individual como relacional. Somos hermanos, hemos sido creados hermanos y existimos individualmente y también existimos socialmente. Cada uno de nosotros existe en el otro, existe con el otro. Es una relación que es indisoluble. Si pretendemos vivir de manera individual, si vamos a aceptar las posturas de cualquiera de los individualismos, liberalismos y cualquier otro ismo que se les ocurra, lo único que hacemos es recortar a la persona, es negar un aspecto extraordinario. Nuestra felicidad está atada a los demás. En la medida en que los demás sean felices, voy a ser feliz. En la medida en que los demás se desarrollen, me voy a desarrollar. Puedo existir gracias a nosotros. Desde la misma concepción, piensen, para que vengamos a la vida necesitamos
la unión de dos gametos. Ya el nacimiento de una persona ya demanda la presencia de otras dos. Y para quienes creemos, tres. Miren qué maravillosa que es la relacionalidad. Entonces, estamos llamados a hacer un aporte único en el marco de un conjunto de relaciones que son existenciales para la persona. Y en tercer término, la trascendencia, que es la tercera característica propia de la dignidad de la persona humana, que es, estamos llamados a trascender, estamos llamados a tomar una relación especial con el Padre, estamos llamados a ir hacia el Padre. Esa trascendencia también se puede entender de manera natural o de manera sobrenatural para quienes tenemos fe. Es tan interesante, tan importante el concepto de dignidad, que fíjense que todas sus características pueden ser compartidas por quienes tenemos una fe como por quienes no la tienen. Trascender, la propia palabra ya nos indica un poco el significado, ¿no? Es romper, ser capaz de superar límites. La trascendencia natural será una trascendencia de las barreras físicas, las barreras temporales, y obviamente la trascendencia sobrenatural es superar la muerte y poder tener un vínculo directo con Dios. Pero no termina, es decir, la trascendencia no es solo, bueno, espero hasta que muere y Dios si me toca ver a Dios. No la reduzcamos al último momento de la trascendencia. Es un camino, es la capacidad de hablar todos los días con Dios. Y en ese camino ir acercándonos a Dios. Ahora, esta dignidad, con todas estas características, necesita poder expresarse. Cuando negamos la unicidad, la relacionalidad o la trascendencia, estamos provocando un ataque a la dignidad de las personas. Hasta aquí más o menos lo que siempre se dice sobre la dignidad. Quisiera referir dos elementos más que me parece que nos ayudan en la conversación, sobre todo pensando en que hemos comenzado este curso con una charla en la cual nos dijeron la doctrina social de la Iglesia es acción, no es teoría. Entonces, para orientarnos a la acción, me permito incorporar dos elementos conceptuales que creo que nos pueden ayudar. Uno es, no solo fuimos creados imagen y semejanza de Dios, que ya es mucho. Imagínense la dignidad que tenemos. Sino que además, después de ser creados, fuimos redimidos. Un segundo momento en donde Dios dice, voy a estar al lado de estas personas. Y se encarna. Y se encarna, y se encarna para salvarnos. No solo hemos sido creados, también fuimos redimidos. Vino Cristo y estuvo entre nosotros y fue crucificado para salvarnos. Imagínense el valor que tenemos. Qué importante es nuestra dignidad. Pero no solo hemos sido creados y redimidos. Hemos sido creados, redimidos y llamados a vivir esa relación. Nunca nos han dejado solos. Dios no nos abandona. Cristo no nos abandona. Y eso me lleva a este concepto que es el de la cercanía, sobre todo el de la cercanía de Jesús, que es una categoría de análisis muy importante. Jesús es cercano con nosotros. En la encarnación no viene a preguntarnos cómo andamos o a dar un discurso para indicar el sentido de nuestras acciones. Se hace hermano, se hace hijo, comparte nuestros dolores, nuestros sufrimientos, comparte nuestras alegrías y sobre todo comparte nuestras luchas. No vino a ser un espectador o un orador. Vino a evangelizar, vino a trabajar, vino a luchar contra las injusticias. Esa cercanía es en este sentido. Estoy contento con lo que ustedes están contentos. Estoy dolido con lo que ustedes están dolidos. Y vengo a luchar junto a ustedes. Es un compromiso que no se abandona nunca. El de Jesús. Nosotros a veces sí.
Ahora, ¿qué implicó esa encarnación? Esa encarnación comunica una fuerza de cambio personal, grupal, colectivo, universal. No se encarnó porque sí. La encarnación tiene un sentido. Ese acompañamiento tenemos que entenderlo como una fuerza de cambio en las actitudes. Cuando se encarnó y hoy también. Este vínculo no muta por el paso del tiempo. ¿Y sobre qué vamos a cambiar las actitudes? En lo mismo en lo que cambiaba las actitudes Cristo, enfrentándose a las injusticias, enfrentándose a los flagelos. Hoy podríamos llamar las injusticias sociales, el exterminio de los hermanos en la guerra, la corrupción, la enorme cantidad de gente que, que es excluida. Frente a eso, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y ese cambio tiene que ser enérgico. Ahora, para realizar ese cambio, claramente hay que tener hay que tomar una decisión. Esa decisión tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Intrínsecamente vinculado al concepto de dignidad está el de libertad. De hecho, en la revelación sobre la creación, uno de las cosas que siempre tenemos presente y que inclusive se le preguntan a un chico que está haciendo catequesis, lo que nos va a poder decir es, somos libres y conscientes porque hemos sido creados. Ese concepto de libertad es muy importante, pero no es un concepto que está porque sí. Tiene que ver con tomar una decisión para enfrentarnos a estas injusticias. Para quienes vivimos en Argentina muy marcadamente, pero en el mundo viene pasando el mismo fenómeno, hay conceptualizaciones sobre la libertad que no coinciden precisamente con esta que yo les estoy diciendo. Para no hacerlo muy largo, la libertad, la libertad de ser hijos de Cristo, no es la libertad de hacer lo que cada uno se le ocurra o lo que cada uno quiera. Una persona es libre cuando puede optar, cuando tiene a su disposición oportunidades, opciones y puede elegir entre ellas. No es ausencia de barreras. Siempre cuando lo charlamos en clase yo les digo, miren, una cosa es la libertad jurídica, cuando una persona va a hacer un contrato, que no haya límite, que no haya coacciones, fenómeno, podremos analizar ahí si hay unas barreras. Pero acá, en donde realmente se juega la libertad de la persona, es en la presencia de oportunidades y de oportunidades virtuosas. Piensen ustedes, por ejemplo, un chico muy pobre que vive en un barrio muy pobre, que no va a la escuela, que no participa en un club, que ni siquiera tiene los padres en la casa para que le digan ayuda a barrer o a levantar la mesa. Si ustedes lo miran desde afuera, en esa interpretación de la libertad como ausencia de límites o mandatos, es una persona muy libre. No tiene que ir a la escuela, no se levanta temprano, no tiene tarea, no tiene que obedecer mucho a los padres. Sin embargo, las opciones de ese chico, ¿cuáles son? Las opciones reales. La droga, el robo, morir joven, son muy pocas. No es libre. En cambio, un chico que puede vivir en una familia, que puede ir a la escuela, que puede hacer un deporte, ¿cuánta libertad tiene? Muchas más. Sus opciones son muchas más. Claro, Pati, es poder elegir el bien. No es que no va a tener límites. Piensen en un chico que hace deporte. Si ustedes tuvieron la experiencia, la extraordinaria experiencia de hacer deporte, uno se llena de límites. Si miramos un entrenador de cualquier deporte, es un dictador. Te dice qué tenés que hacer, cómo hacerlo, cuándo, te grita, te reta. No es así especialmente precavido en la psicología, no es que sean así muy preocupados, y sin embargo nos ayudan a crecer. Y tenemos prácticas con horarios y hay que respetar, y hay un reglamento que respetar, y cuando voy a jugar hay un tipo
que es el árbitro que me marca las reglas y tengo que respetarlo. Hay un montón de límites y sin embargo hay crecimiento, hay desarrollo. Lo mismo que en la escuela, en la educación secundaria y la universidad. Lo que me hace a mí libre es tener opciones que me permitan desarrollar. Como recién preguntaba Patti, elegir el bien. Exactamente. ¿Para qué tener opciones? Esas opciones que me da la libertad, las tengo que construir. ¿Para qué? Para poder defender la dignidad. Después charlamos un ratito más sobre libertad, no me quiero ir tanto del tema. ¿Qué es lo que me interesa sobre lo cual reflexionemos en relación a la dignidad? ¿Por qué es tan importante? Porque la dignidad se va a erigir en un criterio de juicio. Cualquier actividad que nosotros valoremos o evaluemos a la luz de la dignidad, vamos a poder saber si es una actividad buena o mala. Cuando yo analizo una medida del gobierno, claro, Úrsula, exactamente, muchos hermanos no tienen dignidad porque no pueden ejercer su libertad, sin lugar a dudas. ¿Qué unicidad puede haber ahí? Bueno, les decía, quiero analizar una medida de gobierno, quiero analizar una medida, una decisión que se toma en el club, en la escuela, en mi casa. La tengo que mirar a la luz de este parámetro. Respeta la unicidad, respeta la racionalidad, respeta la trascendencia. Y voy a saber con mucha claridad, es un criterio espectacular para saber si algo está bien o está mal. Pero además de que es un muy buen criterio para saber si algo está bien o está mal, también es un lucero, es un farol para saber qué hacer, para saber hacia dónde ir. Entonces tenemos que aprovecharlo. Es extraordinario. Decidamos lo que decidamos, tenemos que ir caminando siempre en el sentido de promover la dignidad de las personas. Entonces, nos sirve tanto para ver, valorar, justipreciar qué decisiones se están tomando, como para ver, valorar y justipreciar qué decisiones tomo en mi ambiente personal, en mi ámbito familiar, en mi ámbito deportivo, laboral, profesional, en la militancia, en donde sea que yo me desenvuelva. Bien, esta noción tan importante desde el Génesis para acá está presente. Y se ha ido expresando de manera distinta, cada vez, si ustedes quieren, con mayores grados de perfección en la manera de explicarlo, de desarrollarlo, de conceptualizarlo, y tiene su punto de partida en la doctrina social de la Iglesia en el mismo momento en que nace la doctrina social de la Iglesia. Ya con Rerum Novarum empezamos a hablar de dignidad de la persona. Ya empieza a ser un elemento central del pensamiento social de la Iglesia desde Rerum Novarum. No hago esta explicación, la doctrina está desde siempre, en Rerum Novarum empezó la sistematización, eso un poco ya lo sabemos. ¿Qué me interesa? Viene este concepto y viene desarrollándose. Rerum Novarum lo trató. Hay algunos papas que le dedicaron más que otros, Pablo VI, Juan Pablo II. En el Concilio Vaticano tiene mucha importancia. Eh, no solamente en la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, sino también en la Declaración sobre Dignidad Humana. Es decir, estuvo muy presente. Juan Pablo II ni hablar, Benedicto XVI y Francisco un montón. Y ahora el nuevo Papa parece que viene en la misma línea, así que eh, noto, tengo muchas esperanzas en cómo se trabaja este principio. Esa noción evolutiva excede los límites de la propia Iglesia. El desarrollo de la dignidad de la persona humana rompió los límites, las fronteras de la Iglesia institución, y por ejemplo, ¿dónde desembarcó? En la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando empieza toda la discusión post Segunda Guerra Mundial sobre los derechos humanos, en una de las pocas cosas que había coincidencia en todo el mundo era en que el fundamento es la dignidad de la persona humana. Y ese concepto es lo que logró que se produjera el decálogo de los derechos humanos. La primera declaración de los derechos humanos tiene como fundamento la dignidad de la persona humana. No mucho más, porque ya ahí empezaban los problemas entre las distintas idiosincrasias, como visiones, religiones, para entender el fundamento último de la dignidad de la persona humana. Porque nosotros entendemos que somos hijos y que hemos sido creados a imagen y semejanza y que todos somos hermanos.
pero hay otros, hay personas que no creían lo mismo. Entonces, el fundamento último era más complejo de resolverlo. Ahora, había coincidencia en que el fundamento es la dignidad. Bueno, y de ahí se empezó a escribir. Y eso permitió, primero con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y luego con los otros documentos que se han ido escribiendo, la Declaración Americana, el Pacto Internacional, una gran cantidad de instrumentos jurídicos que han permitido dar cierto anclaje ético y también jurídico a la dignidad. ¿Han sido suficientes? Claramente no. ¿Han sido en vano? Claramente no. En mucho han ayudado. Hay una toma de conciencia, hay una serie de acciones que se han podido desarrollar a partir de ellos que son muy importantes. Insisto, ¿alcanza? No, por supuesto que no. Tenemos que seguir trabajando. En ese camino quisiera reflejar la evolución de un concepto vinculado a la dignidad, que es la dignidad de los pueblos. Nuestra propia relacionalidad nos permite entendernos como un pueblo, como sujetos individuales, pero también como un pueblo. Porque lo somos. Somos ser individual y ser social a la vez, en una maravillosa unión de individualidad y sociabilidad. ¿Cuál es el límite de esa sociabilidad? ¿Cuál es el límite de la relacionalidad? Mi familia, mis amigos, mi barrio, mi ciudad, mi país, mi continente. No hay un límite. Sí tenemos formas organizativas, culturales, que se expresan de determinadas maneras a las que llamamos pueblos. Y como tales, igual que la persona individual, que el matrimonio, que la familia, que los trabajadores, que los habitantes de una ciudad, que los habitantes de una nación, que los ciudadanos de un continente, los pueblos tienen derechos. Es decir, nuestra dignidad nos permite tener los derechos correspondientes, las obligaciones correspondientes en cada una de las facetas de esa dignidad, en cada una de las dimensiones de esa dignidad. No podemos quedarnos en la dignidad individual o en la dignidad del matrimonio. Pero no, tenemos que avanzar y entender, promover y trabajar por el desarrollo de los derechos y las obligaciones de la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. Particularmente me gusta hablar sobre la dignidad de los pueblos porque es un tema que aquí en América siempre estuvo muy presente. Los documentos del Episcopado Latinoamericano y del Caribe lo han tenido en cuenta, obviamente también el Magisterio Universal, pero aquí está muy presente y la noción de pueblo para nosotros es muy cercana. Sin lugar a dudas, la primera gran expresión sobre el desarrollo de la dignidad de los pueblos es la de Pablo VI, cuando escribe El desarrollo de los pueblos, cuando escribe Populorum Progressio, allá fines de la década del 60. ¿Qué va a decir Pablo VI? Los pueblos tienen necesidades, los pueblos tienen derechos a desarrollarse. Hay una preocupación por una dimensión distinta de las necesidades y los derechos de los pueblos, que excede al derecho o a la necesidad de la persona individual o del pequeño grupo. Y también tiene una dimensión distinta a las herramientas que tenemos que construir para resolver esas necesidades. Dicho así de manera muy abuelo de pájaro, muy genérica, los pueblos tienen derecho, sí, tienen derecho a la llamada autodeterminación de los pueblos. Es decir, cómo elijo mi forma de gobierno, cómo elijo mis organizaciones, cómo quiero que sea mi economía. Bueno, cada pueblo tiene derecho a establecer esa forma de relacionarse. Segundo, cada pueblo tiene derecho a una relación con la naturaleza, a la relación con sus riquezas naturales. Está bastante mal esto de que los ricos explotan la riqueza de todos y los dueños de la riqueza o los administradores de esa riqueza vemos cómo se va. Aquí el derecho de los pueblos a su relación con el medio ambiente es fundamental que se empiece a respetar. Y por último, y no menos importante que las otras dos,
es la cuestión cultural, la defensa de la culturalidad de cada pueblo, del sentir, del espíritu de cada pueblo. Tenemos que poder defender nuestra cultura, pero no en una idea de aislarnos del mundo. No hay que entender esto, porque si no rompemos la relacionalidad. La defensa de la cultura, la defensa de nuestra fe, de nuestra forma de entender la relación con las personas, con Dios, con el mundo, tiene que ser una defensa que sirva para integrarnos en el mundo. Queremos poder desarrollar nuestra cultura para aportar al mundo, para ayudar a construir las soluciones que el mundo necesita. Y también queremos recibir ese aporte. No es que tengamos todas las respuestas, ni mucho menos. Entendemos que podemos, como pueblo, participar en el concierto de los pueblos del mundo, encontrando soluciones desde nuestra propia cultura. Hay una frase muy linda, porque una frase muy linda que toma Benedicto, pero que en realidad la trae Pablo VI, que creo que ayuda, porque si yo les digo, empecemos a preguntarnos por los grandes problemas de la humanidad y como pueblo, ¿qué podemos hacer? Nos empieza a quedar medio grande el trabajo. Empezamos a sentir que la tarea puede ser difícil, puede quedar medio lejos el, el objetivo a alcanzar. Y justamente en las encíclicas que hacen al desarrollo de los pueblos, las más universalistas, como Popular en Progreso y Caridad en la Verdad, ambos papas, y después Francisco también lo va a usar, usan, le repiten un párrafo, yo me permito leérselos, que me parece que nos van a ayudar a entender por dónde viene la cosa. Va a decir Benedicto que traía Pablo VI. Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene a nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber, sin mí no podéis hacer nada, para luego animarnos y decir, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Ante el ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. Fíjense qué interesante. Obviamente, la tarea es grande y obviamente podemos hacerla porque contamos con Dios. No estamos solos, obviamente. Pero tampoco estamos solos los que contamos con Dios porque creemos en Él. ¿Qué va a decir Pablo VI? Vamos juntos todos los que trabajemos por la justicia. Ese es el único criterio. ¿Estamos de acuerdo en la justicia? Vamos juntos. En conclusión de este pequeño apartado, ya no me va quedando mucho más tiempo. Tenemos una dignidad, es una dignidad que estamos llamados a defender, no es exclusivamente personal, sino que es personal. Perdón, me había silenciado. Y esa dignidad tiene un dinamismo. No somos capaces de administrar la dignidad porque no es nuestra. La tenemos porque nos fue dada. Dios nos ha creado dignos. Ahora, esa dignidad puede empañarse según las acciones de las personas. Hay un teólogo belga que a mí me gusta mucho, que es Schochans, no sé cómo se pronuncia, que dice que la dignidad hay que permitir que se desarrolle. Y usa palabras muy claras. Él dice, permitamos que se manifieste la dignidad, que crezca, que madure y que lo haga en libertad, que lo haga de forma dinámica y que lo haga progresivamente. Es decir, ahí tenemos un llamado clarísimo a asumir el compromiso de la defensa de la dignidad y de la promoción de la dignidad. Porque no es que porque la dignidad no fue dada, ya está todo hecho. Bueno, Dios nos dio la dignidad, es lo más rico que tenemos,
no se puede perder. No, obviamente, no. No se puede perder esa dignidad ontológica. Ahora, el camino tiene que ser el camino hacia el desarrollo de las personas, hacia la promoción de la dignidad. Es decir, es un regalo que nos demanda bastante trabajo. Hay que vivir a la altura de la dignidad. Hay que estar dispuestos a luchar por esa dignidad. Y aquí viene de vuelta el rol de la libertad. Por eso lo charlamos al principio. Bueno, queremos promover la dignidad de las personas. Fenómeno, tomemos la decisión. Y si no hay opciones, generemos las opciones. Ahí está el primer punto. Ahí está el paso uno en la defensa de la libertad. Empecemos a generar opciones. Si ustedes quieren, podría ser una forma de interpretar qué pasa con la dignidad y los ataques de la dignidad de las personas, ver cuántas opciones se están generando. Piénsenlo de esta manera. El 1% del mundo se está quedando con la riqueza del 99% del mundo. Se están quedando con las opciones del 99% del mundo. Se están apropiando, están robando las opciones del 99% del mundo. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cómo vamos a responder frente a eso? Los ataques a la dignidad son de toda la vida y los nuevos ataques, sobre todo los que podemos leer en el último documento sobre dignidad, que es el que termina firmando Francisco, de Dignidad Infinita. Miren qué hermoso nombre le pusieron, Dignidad Infinita. Pero ahí nos cuentan los ataques. El problema de la guerra, el problema de los inmigrantes, del trabajo, la violencia contra las mujeres. Está, es un decálogo bastante doloroso de leerlo. Eh, Me lo anoté aquí para no olvidarme ninguno, pero si quieren después verlos en el documento. El aborto, este flagelo moderno de los vientres subrogados, de alquilar las maternidades, la teoría del género, el suicidio asistido, la eutanasia, cosas que nos parecen extraordinarias que hoy tengamos que estar defendiéndonos de eso, y sin embargo están presentes. Inclusive los más modernos, como son todas las formas de violencia digital a la que hoy estamos sometidos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación? Y la primera respuesta ya nos la dio Benedicto con Pablo VI. Sepamos que contamos con Dios al lado. Tomemos la decisión de trabajar para defender la dignidad. ¿Y de qué manera vamos a defender la dignidad? Y aquí, si quieren, es donde el magisterio de Francisco es extraordinariamente rico. En los distintos documentos sobre el pensamiento social de la Iglesia, Francisco siempre se encargó de hablar de cómo hacemos, ayudarnos a tener herramientas para el actuar. Sin lugar a dudas, debemos entender, tener claras algunas cosas. Primero, no podemos separar nuestra fe de la defensa de la dignidad de las personas, como si fueran cosas distintas, como si pudiéramos entender que se puede vivir una fe separada de la promoción de la persona. Segundo, todo el proceso de evangelización tiene que ser un proceso que promueva la vida. Y por último, entender que también nuestra espiritualidad tiene que estar atada a la promoción de la dignidad. Frente a eso, o para lograr eso, ¿qué se pueden hacer? Personalmente creo que hay que tener en cuenta tres cosas para actuar. Primero, a lo largo de la historia han existido gran cantidad de personas que han luchado por la dignidad de las personas y hoy lo siguen haciendo. No pensemos que vamos a ser los primeros o que somos el punto de partida de la defensa de la dignidad de las personas. No, ya se está haciendo en un montón de lugares, con mayor o menor grado de conciencia de que se está haciendo, pero se hace. Los lazos solidarios, los lazos de amistad, la fraternidad, el trabajo voluntario, miles de expresiones de trabajo a favor de la dignidad, promocionando la dignidad. Bueno, vayamos a buscarlos. No querramos ser los primeros o los inventores de la pólvora. Hay mucho que se está hacerlo y vayamos a hacerlo, sabiendo que no estamos solos.
Pero no solo no estamos solos porque Jesús dijo que nos va a acompañar. No estamos solos porque ya hay otras personas haciéndolo. Entonces, el primer criterio, pensemos en los demás que pueden estar haciendo lo mismo. Segundo criterio, vamos siempre a poner un ojo en las periferias, en los más excluidos. Ahí hay que empezar. Ahí va a venir muy bien que empecemos. Y tercer elemento que yo tendría en cuenta es nunca solos, al menos de a dos. Y si estoy solo, que mi primera tarea sea buscar a alguien más. Porque primero que es muy difícil y es desalentador empezar solo una tarea, cualquier tarea de promoción de la dignidad, cualquier tarea social, religiosa o en el ambiente que ustedes quieran. Pero además, fíjense que Dios, ya Cristo lo mandó de a dos. Nos dijo, vayan de a dos. Por algo es. Ahora, dicho estos tres elementos que humildemente les aporto, les voy a contar algunos de los que ha dicho Francisco, que supongo que le van a interesar bastante más. Eh, Francisco tiene una particularidad. Habla a partir de lo que ve, de lo que analiza y de lo que sabe. Entonces, todos sus aportes tienen mucho contenido concreto, mucho contenido práctico. Él, para mí, con una lucidez extraordinaria, en la alegría del Evangelio nos da 4 principios para la acción, que sirven tanto para promover la dignidad de la persona humana como para promover cualquier actividad. Esos principios van a ser, primero que nada, el tiempo superior al espacio, donde Francisco nos está diciendo, preocúpense por generar procesos virtuosos. No se va a resolver el hambre de una comunidad en un día. Las grandes injusticias sociales o las individuales tampoco se van a resolver en un día. Se resuelven en la medida en que seamos capaces de generar procesos virtuosos, empezar procesos y continuarlos. En el camino de los procesos se van resolviendo. No nos enloquezcamos por el espacio. Ese, esa situación que vemos tantas veces en el mundo de la política, en el mundo de cualquier organización, que la gente está más preocupada por ocupar un cargo, tener un lugar, tener un sellito para poner un nombre, que por el objeto propio de la organización en la que participa, la razón de ser de la organización en la que participa. No caigamos en esa, generemos procesos de cambio. Siempre que sean virtuosos van a ser buenos, más rápido, más lento, esos serán los tiempos, pero los tiempos no es lo que lo va a definir, lo que va a definir es el proceso. Y entender lo del proceso nos permite entender mejor el segundo principio que nos va a decir Francisco, que es la unidad prevalece sobre el conflicto. ¿Cómo voy a actuar en el mundo social si no soy capaz de afrontar los conflictos? ¿Y cómo se afrontan los conflictos? ¿Negándolo? No. Va a decir Francisco, estar todo el día pensando en los problemas y los conflictos, tampoco. El conflicto se asume, se sufre y se resuelve. ¿Cómo se asume, se sufre y se resuelve? En el marco de un proceso, enganchando ese conflicto en el marco de un proceso. Una vez que yo resuelvo el conflicto en el marco de un proceso virtuoso, eso es un escalón que avancé. Y como la escalera, una vez que subí un escalón, ya estoy un poquito más arriba, estoy un poquito más cerca de mi llegada. Y además, no solo resolví un conflicto, lo transformé en experiencia, lo transformé en sabiduría. Me sirve para mí y lo puedo compartir con otros. De ahí al tercer principio. La realidad es superior a la idea. La conceptualización, la teorización sobre las cosas es muy importante, pero no puede ser más importante que la realidad. No podemos vivir conforme la realidad que nos pintan. No podemos vivir conforme lo que creemos que pasa. Vivimos conforme la realidad. Es en la realidad donde se sufre, es en la realidad en donde se goza, es en la realidad a donde se evangeliza, es en la realidad a donde somos evangelizados. Entonces, aprovechemos la teoría, aprovechemos las ideas para entender mejor la realidad, para embellecer la realidad, pero no vivamos en la teoría. La teoría tiene que ser una herramienta para intervenir la realidad. Y el último principio para la acción de Francisco es que el todo es superior a la parte, estrechamente vinculado con la noción de bien común.
¿Qué nos va a decir Francisco? El todo es superior a las partes. Las partes nunca pueden estar por los intereses de la parte, nunca pueden estar por sobre los intereses del todo. Y el todo es tanto más importante que ni siquiera la suma de las partes es mejor que el todo. Ahora, ese todo tiene que ser totalificante, totalizante, ¿no? ¿Qué nos va a proponer Francisco como símbolo, como ejemplo del todo? El poliedro, que es una figura donde cada una de las otras figuras geométricas tiene un lugar y forman una nueva figura. Ese es el criterio para entender que tenemos que trabajar todos juntos, que hay que permitir la participación de todas las personas, de todos los grupos. Y esto que decíamos hoy, ¿se acuerdan de los derechos de los pueblos? De poder participar de la propia cultura, de la propia idiosincrasia. Bueno, es esto. Esos son 4 principios que nos da Francisco para la acción. Sencillos, profundísimos y muy claros. Después, en un tono distinto, con un contenido distinto, pero no tan alejado, para mí hay cierta guía de acción en ese documento hermoso que es Querida Amazonia. Querida Amazonia, Francisco va a hablar de que persigamos nos va a proponer que persigamos sueños. Entonces va a hablar de un sueño social, de un sueño cultural, de un sueño ecológico, de un sueño eclesial. Tienen que haber escuchado varias veces que Francisco habla de soñar juntos. Anímense a soñar, soñemos juntos. Soñemos la reconstrucción de un mundo mejor. Bueno, acá ya va avanzando, el sueño está avanzado, no hay que empezar a soñar hoy, ya viene avanzado el sueño. ¿Qué nos va a proponer Francisco? Cuando habla, por ejemplo, del sueño social, nos va a decir el diálogo social. Sueña, soñemos, construyamos, vamos a construir juntos un sueño social en donde el diálogo social permita nuevas formas de comunión. Y miren qué término va a usar. Dice, nuevas formas de comunión y nuevas formas de lucha para construir una sociedad mejor. Ese sueño social se va a engarzar con el sueño cultural, que es el poliedro cultural. Soñemos con la participación de todos desde su propia cultura en la construcción de un mundo más justo. Él habla de cultivar sin desarraigar, hacer crecer las identidades sin debilitar las identidades de los demás, promover sin invadir. Tiene una gran cantidad de frases en este sentido. Es decir, encontrémonos respetando al otro, aprovechando al otro y también aportando lo mío, no dejando de ser quien soy. Ese sueño social y cultural se va a desarrollar ¿en dónde? En el medio ambiente, en el ambiente. Y ese es el sueño ecológico que nos va a proponer. ¿Y qué nos va a decir el sueño ecológico? Miren, hay que cuidar tanto las personas como los ecosistemas. Así como tenemos un poliedro cultural, también hay un poliedro de los biomas, de los lugares donde la vida se desarrolla. ¿Y dónde es importante? El ser humano, el elefante, el granito de trigo, el granito de mostaza, que tanto nos gusta, el mosquito, que no nos gusta, y hasta la bacteria más chica. Todo es importante, que sea respetado y que se permita que tenga una relación digna y virtuosa. Cuando habla del sueño ecológico, la primera vez que leí Querida Amazonia me llamó mucho la atención porque demuestra mucho afecto por los pueblos que viven en la Amazonia y, y va a decir, en materia de cuidado del ecosistema, nunca nos olvidemos de los saberes ancestrales. Ahí hay respuestas a las grandes preguntas que tenemos como sociedad. Y la verdad que yo nunca lo había tenido mucho en cuenta. Y, y, bueno, me está avisando que se me termina el tiempo. Entonces, bien, ahí está el sueño ecológico. Y finalmente está el sueño eclesial, que es muy importante para los católicos, que es, vamos a responder
a las grandes necesidades, vamos a enfrentarnos a los grandes problemas, pero sin dejar de ser lo que somos. No hay que tener vergüenza en ser cristianos. Hay que predicar nuestra fe y también saber que las semillas están en todos lados, no solamente en la Iglesia Católica, aunque se me enojen algunos curas. Las semillas han caído por todos lados, hay que ir a buscarlas. Desde nuestra fe, pero sacamos a buscarlas. La última que digo, sé que les robo un minuto, pero esta es extraordinaria. En Fratelli Tutti, en Hermanos Todos, va a dar 4 claves para la acción, para la promoción de la dignidad. Si queremos trabajar a partir de esto, bueno, 4 cosas. Primero, olvidemos las ofensas, basta de grietas. Segundo, promovamos un intercambio que sea fecundo. ¿Por qué? Porque nadie se salva solo. Y si no hay perdón de las ofensas y un intercambio que sea realmente fecundo y fraterno, no nos vamos a salvar todos. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y las últimas dos, animémonos a vivir la gratuidad, a hacer cosas porque sí, porque están bien, solamente porque están bien, sin esperar un rédito inmediato. Hagamos cosas gratis, con el don de la gratuidad, porque está bien. Y por último, caminemos, pensemos un mundo mejor con los pies en la tierra. No podemos vivir solamente pensando en los problemas del mundo o solamente pensando en los problemas de mi barrio. Hay que encontrar un equilibrio. Ni ser como un satélite que orbita alrededor de la Tierra y nunca sabe lo que pasa, o estar todo el día en el localismo inmediato de lo que me pasa alrededor mío. Hay que buscar un equilibrio entre esos dos mundos, esas dos situaciones, y resolver esa tensión. Francisco es una frase que es muy linda que dice, sabor local con horizonte universal. Bueno, esa es la llamada. Me robé unos 10 minutos, aproveché que no teníamos canción. A partir de esta idea, de este rapidísimo desarrollo de la dignidad y la forma de promoverla, la propuesta es, vamos a las salas, tienen las preguntas orientadoras si quieren utilizarlas, y sigamos conversando. ¿De qué manera entendemos que se puede promover la dignidad de las personas? Un gustazo haber compartido con ustedes y seguimos charlando en salas y después de vuelta a la asamblea. Muy bien. Carlos, tienes tu micrófono apagado si quieres. Nos vas a invitar, ¿verdad? Al diálogo. Y también nuestra compañera Ciclali nos va a mandar a salas. Ah, y también después, ¿verdad? Para el debate. Muy bien, Ciclali, pues ya nos puedes mandar y vamos a estar en grupos con unas 7, 8 personas, con un animador y ahí nos organizamos de la mejor manera que podamos. Recuerden que lo importante es escuchar nuestro interior, ¿no? ¿Qué nos llama de este tema tan interesante, ¿no? De la dignidad humana, un mundo para todos. Carlos. Bueno, no, pasemos a las salas, tendríamos unos, diríamos, 40 minutos para conversar. ¿M? Así que si nuestra compañera ya lo Listo. puede hacer. Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues tenemos algunas preguntas orientadoras y también un esquema para nuestro diálogo que puede orientarnos. Eh, lo, bueno, ¿cuántos somos? 7 personas, muy bien. Quizá llegue alguien más. Vamos a tratar de hacer varias rondas de participación. Si quieren, empezamos por una primera en donde seamos muy breves y después continuamos reflexionando sobre lo que nos ha parecido este tema, ¿no? Cómo lo localizamos, este tema de la dignidad,
desde nuestra vida personal, desde nuestra vida familiar, comunitaria, ¿no? Desde esos niveles que más nos tocan, ¿no? Entonces, si quien guste empezar con nuestro diálogo. Liliana. Hola, buenas noches. Soy Liliana. A mí me gustó. Bueno, entonces, si les parece, empezamos a escuchar a los relatores que no más de 2 minutos, por la hora que ya está avanzada, tratarán de sintetizar y después, digamos, harán su aporte más, digamos, más largo si hace falta en la pizarra de nuestra plataforma. Así que empieza Mario. Mario estaba Muy en la bien. sala 1. Úrsula nos va a hacer el favor. Muchas gracias, Úrsula. Bien, vamos con Ursul. Muy bien, pues en el grupo comentamos que es fundamental conocer la realidad de la comunidad y sus problemas concretos, sus faltas de oportunidades, la violencia, la droga, el abandono escolar, etcétera. Desde la doctrina social de la Iglesia, el principio de la dignidad humana lo hemos redescubierto en una forma nueva, más amplia, muy luminosa como central, porque todos somos imagen de Dios. Sin embargo, no siempre formamos a nuestros jóvenes con esta visión y muchas veces evitamos el conflicto en lugar de enfrentarlo con valentía. El cristiano debe estar atento a lo que ocurre a su alrededor, saber lo que le pasa al prójimo y actuar allí donde se encuentra. No hace falta crear algo nuevo, ya estamos insertos en una realidad que nos llama a responder. Es necesario reevangelizar nuestras comunidades para que no se cierren en sí mismas y puedan reconocer las injusticias que viven sus miembros y quienes están alrededor de la comunidad. La fe debe hacerse carne, como lo hizo Jesús. No puede separarse del compromiso social. Por eso, reconocer la dignidad del otro es vivir según la lógica de Dios. Esto se construye en comunidad, valorando la diversidad y asumiendo que nadie se salva solo. También se nos invita a soñar con una utopía posible, con un horizonte que inspire y ayude a sanar los conflictos, comenzando por la realidad inmediata de cada uno. El compromiso debe ser concreto, defender la dignidad allí donde haya alguien olvidado o marginado, con una mirada local, pero un horizonte siempre universal. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Continúa. eh, eh, ajá. No alcancé a anotar, pero bueno, ¿quién estaba en Eh, el grupo 2? No, en el creo grupo de que Nadia. Nadie, 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 nadie. voy yo. Ahí está. Bien, Bueno, no alcancé a hacer una síntesis, que bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Bueno, conversamos sobre la necesidad de recuperar la mirada integral de la persona, sobre todo recuperando la dimensión espiritual. El materialismo, el individualismo han afectado la dignidad, individualizando al hombre. Por eso nuestra lucha debe estar centrada en la construcción de comunidad. Estamos atravesando un nuevo modelo. El anterior tenía una característica más humana. Este modelo es mucho más banal, materialista, sin contenido. Eso nos pone en una contradicción entre lo que hemos vivido y la realidad actual. Estamos luchando más que por la dignidad, estamos luchando por la sobrevivencia humana. También resaltaban esto de que la dignidad está sometida y muchas veces somos indiferentes frente a eso. La dignidad tiene que ser compartida, ya que yo soy en relación a los demás. En esta lógica, lo más importante es intentar evitar la confrontación. Necesidad de construir puentes. Nos hemos alejado. Es vital retomar la necesidad del diálogo fraterno, en principio en la familia. Hay muchos conflictos en la familia impregnados por la cultura. Este es un gran ejemplo de un espacio para escucharnos y dialogar, para impactar en las relaciones de cada uno de nosotros. También se habló sobre los abusos en distintos ámbitos, los abusos dentro de la iglesia, los abusos, por ejemplo, en Estados Unidos respecto a la población mexicana, como ejemplos de la vulneración y de los flagelos que vive la dignidad en la actualidad.
Por eso la parte espiritual de la dignidad, y en esto se hizo muchísimo hincapié, es lo que más se ha distorsionado. Y la espiritualidad es fundamental para ver la integralidad de la persona. Por eso también destacábamos la importancia de las claves de la acción, que nos pueden ayudar, porque más allá de entender y mirar a quienes sufren necesidades, lo importante es identificarlo y actuar sobre ello. También como clave identificamos la necesidad de empezar desde lo más pequeño. Otra vez surge aquí la necesidad de empezar por la familia, de acortar la brecha entre los jóvenes y sus papás y sus abuelos, acortar esta falta de diálogo intergeneracional. También la importancia de que en la Iglesia se profundice el trabajo de la justicia y la promoción, no tanto vinculado a la asistencia, sino más bien la importancia de hacer crecer la cuestión de la promoción. Como diagnóstico también la necesidad de que la doctrina social de la Iglesia debe no solo estar en los documentos, sino también ser compartida. 10 segundos. Por eso bueno, lo último, que la importancia de resaltar que las semillas del reino están más allá de la iglesia para aprender mucho de otros colectivos que han entendido que hay un mundo de pobres y discriminados a los cuales deberíamos acercarnos. Muchas gracias, Nadia. Ahora le toca a Analía. ¿Está- ¿Estás en condiciones, Analía, de empezar? Sí, estaba silenciada. Digo, Ah, que me parece muy bueno comenzar con el aporte de Julián, que mencionó la experiencia del Ubuntu, esa filosofía africana en la que yo soy con los demás, y soy porque con los demás somos. Entonces, a partir de esto, él se pregunta, ¿cómo puedo ser feliz si los demás no lo son? Y frente a los conflictos, a las dificultades, a la percepción frecuente que cada uno tiene de la degradación de la dignidad humana, él se pregunta qué haría Jesús en ese lugar. Entonces, cada uno de los participantes hizo su aporte de cómo colabora con mejorar la dignidad de las personas, ya sea participando en los reclamos de los jubilados, en un consorcio, en un edificio, mejorando la convivencia, observando la necesidad de los vecinos, en la participación parroquial, también desde un hogar de ancianos, haciendo que cada residente se sienta como en su casa, con los jóvenes, desde la formación, también en el trabajo con en los barrios más necesitados, tratando de marcar caminos, acercando el agua, generando una biblioteca, inclusive desde un espacio para sepultar dignamente a las personas. eh, Se hizo hincapié en el derecho de los pueblos. Por eso hoy por hoy observamos cómo no solamente Falta poquito, Gusti. está quitando la presencia del Estado en la salud, cosa muy palpable en nuestra Argentina hoy en crisis, sino también en la educación. Entonces, cómo generar desde la educación también espacios en los cuales poder participar, eh, haciendo nuestro aporte, inclusive acompañando en aquellos espacios donde se trabaja con las adicciones, generando confianza en la recuperación y observando y alentando también esos cambios que producen las personas que han pasado por esta triste realidad de las adicciones, 10 inclusive desde segundos. la alfabetización. Entonces, desde la dignidad de los pueblos, también soñando juntos con otras personas que no opinan igual, pero que en el sustrato, en el discurso, también tienen claro que es trabajar por la dignidad de las personas. Muchas gracias, Analía. Le toca ahora a Augusto. Hola, buenas noches.
Lo ¿Cómo estás, primero que se Augusto? resaltó, hola Carlos, la necesidad de unirnos desde lo pequeño a lo más macro, en el ámbito en el cual cada uno y cada una de nosotros se desenvuelve. Poner al otro en el radio de acción de tu vida, digamos, de tal manera que estemos juntos, que podamos sacar esto juntos y no individualmente. El desafío también se mencionaba aquí es pasar de lo asistencial a acciones que generan crecimiento y desarrollo individual y colectivo, salir solamente de lo asistencial. Lo segundo, se repite mucho la necesidad de escuchar, pero una escucha verdadera, aceptando que el otro pueda pensar distinto. Uno de los grandes problemas de la sociedad hoy día en nuestra polarización es la dificultad para escucharnos. Entonces, lo primero es poder escucharnos. Y para eso, necesariamente que va amarrado a lo otro, es sacarse los miedos, se decía. Los miedos van cerrando un poco la cabeza, de tal manera que tú te aproximas al diálogo, a la escucha, con prejuicio o con temores de qué va a decir el otro, quién es el otro, etcétera. En cuarto lugar, se plantea mucho la deshumanización que se está dando, que es uno de los grandes flagelos que afectan la dignidad humana, y mencionaba una persona esto que puedan matar a un líder iraní, parece un científico con un control remoto, digamos, ¿cierto? Nosotros vemos las películas de la Primera Guerra Mundial a fusiles unos con otros y hoy día realmente no sabes quién te mata. Pero también la misma deshumanización se da en la economía, digamos, en que están sacando al ser humano del centro del desarrollo. Lo quinto, se coincide en la Argentina principalmente con la problemática de la manipulación de los medios por los por todos los poderes económicos, empresariales, etcétera, incluso llegando a la justicia. El sexto punto es luchar por la justicia social, de tal manera de lograr un piso que en todos podamos tener las mismas oportunidades, porque sin oportunidades y sin opciones, como decía Francisco en la introducción del tema, no hay oportunidades para todos ni hay opciones. Por lo tanto, la dignidad, para lograr dignidad, tiene que ser parejo. Y quizá el gran llamado, el gran en que coincidíamos, era la misión que tenemos los cristianos de ser testimonios vivos de Dios, del amor de Dios, mostrar nuestra alegría de servir y amar, y así dar esperanza. Debemos a tocarla eso, eso es mostrar esperanza, ser instrumento de esperanza, que es como lo último a que nos invitaba el Espíritu Santo. Muchas gracias, Augusto. De nada. Ahora tendría que informar Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzó a hablar teniendo en cuenta la gran ciudad y los pueblos, en que las grandes ciudades no tienen en cuenta, digamos, algunas minorías que buscan su sustento diario y por ahí la indiferencia es lo que reina. Entonces ahí es como que toman relevancia los pequeños gestos hacia esas personas y considerarlas y no, digamos, tratarlas de indiferentes. Luego se habló también de pequeñas minorías de LGTB, de dos compañeras que en un momento, digamos, hola, Sí, sí, seguí, seguí. en un momento comentaban que la iglesia por ahí les daba la espalda y con el proceso del tiempo, esto muy marcado también en todos los ejemplos, el proceso del tiempo, la apertura, el diálogo, la buena predisposición que marca, digamos, reconocer al otro, en el otro la dignidad humana, todo esto se va dando y obviamente uno como ser humano tiene que apostar a eso y ahí está como la semilla de arrancar el proceso de dignidad. Eso lo remarcaron mucho. También se dieron ejemplos de la iglesia, de luchas contra en la misma iglesia, con respecto a los curas, algunos curas pedófilos, que también se lucha contra que sean también juzgados, digamos. Y bueno, tienen sus diferentes, eso también fue una lucha de dignidad, comentaron. Luego se comentó que, por ejemplo, en Uruguay, obviamente la dignidad no está en el tapete de discusión de los 10 temas principales,
Y eso se va a curar con caminar mucho y dialogar, apostar al proceso. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que la dignidad humana no está por ahí en la agenda cotidiana de los países. Otro compañero aportó que el problema son los enfoques que tenemos las personas con respecto a la dignidad. Hay una disparidad de criterio muy grande. Obviamente, una es el valor de lo que soy y el otro es el valor de lo que tengo. Y de ahí parte, digamos, la problemática de reconocer la dignidad humana, que estuvo muy buena la diferenciación. Bueno, después, como último, aportamos como soluciones, también que decía el grupo anterior por ahí. Algunos grupos hacen campamentos de jóvenes, como aportar a la dignidad, acompañarlos, no dejarlos solos, ser vínculo con los padres, con la realidad. Hay otro movimiento católico de profesionales también, que bueno, en su momento lucharon en la dictadura por la dignidad humana, llegando a perder compañeros su vida y luchar por la vida de otros. Hoy día la lucha esa se ve reflejada en los migrantes que van a su país. Y por último, un movimiento que es Laudato Si también que apuestan, bueno, a generar diálogos con otros continuamente. No creer que es una obviedad lo que uno está haciendo, no creer que todo es obvio, sino seguirlo, y tomarse el tiempo para darle dignidad a los demás. Eso fue recalcado también como que el tiempo es muy necesario y que apostemos a ese tiempo para reconocer la dignidad en el otro, aunque sea en saludo, en los gestos más simples. Eso. Gracias, Germán. Jorge, estás con el micrófono apagado. Jorge, Bueno, ah, eh, bueno, ya dale. estoy conectado. Sí, el grupo fue muy amplia, el debate, la discusión, realmente aprovechando todos los conceptos que nos dio Pancho, que fue muy profundo en su exposición, ¿no? Pero uno de los aspectos tomados fue el del tema de el contenido del término libertad había sido banalizado muchas veces por las nuevas generaciones, sobre todo los más jóvenes, donde consideran que la libertad, prácticamente una libertad sin sentido, una libertad sin límites, que provoca también un cierto desvío del concepto de libertad. En otros casos, ¿no es cierto?, el tema de dignidad afectada por el caso de la economía, ¿no es cierto? Una economía donde hay una gran concentración del 99% de la riqueza está en manos de un 1% de la población, prácticamente hace que nadie pueda ejercer realmente una libertad con respecto a el manejo y su crecimiento personal, ¿no? Y que lamentablemente hay muchos parches que trata de superar, ¿no es cierto?, el problema individual, pero este asistencialismo muchas veces también es una pérdida de libertad. O sea, se considera que muchas veces el asistencialismo va en contra de la libertad y que solamente son parches que se colocan sin resolver los problemas de fondo. El trabajo en negro también hace un efecto, ¿no es cierto?, de la pérdida de la libertad, donde hay un problema de la educación, ¿no? O sea, mucha de la gente, los trabajadores desconocen realmente sus derechos y por lo tanto también hay que hacer este trabajo de fortalecimiento de la dignidad de las personas en el sentido educativo, ¿no es cierto? Profundizar la educación en los derechos que tiene ya sea el trabajador, el individuo, de frente a la sociedad. 10 Eh, segundos, Jorge.
Sí, bueno, y básicamente una de las propuestas es que desde este grupo, desde este trabajo que estamos haciendo, se tomen dos o tres aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Que así tomando el ejemplo de lo que fue lo de la jornada, de la laboral, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, la reducción de la jornada, donde cuatro o seis personas pudieron llegar a poner en la agenda toda la problemática del- de la reducción laboral, que este grupo también tome en cuenta dos o tres aspectos fundamentales que hagan a la libertad y a la dignidad, como podría ser, por ejemplo, el aporte jubilatorio, ¿no? Decir, bueno, estamos hoy que el trabajo en negro no puede existir, que todos tienen que hacer su aporte jubilatorio y tomar una temática entre todos, ¿no es cierto?, que se pueda llevar hacia adelante. Que si antes eran cuatro o seis personas, hoy somos 40 que podemos llevar adelante. O sea, este es un buen aporte que realizó el equipo, ¿no? La Muy gente. bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Y bueno, queda Patti y ya terminamos con esta ronda. Gracias, Carlos. Eh, yo quiero contar que estuvimos en nuestro grupo una persona que es de México, pero vive en Chile, Lionel, que estaba Irene de Bolivia y que estaba Patricia de Colombia. El resto éramos argentinos de distintos lugares de nuestro país. En, haciendo un rescate de algunas cosas, se propuso que en general otros seminarios de este estilo comiencen con el análisis de lo que es la dignidad, porque dice, se siente como una cosa fundamental para que las personas que recuperan su dignidad puedan entonces avanzar en temas como la economía, la democracia o lo que fuere. Es una sugerencia que se nos hizo. Hubo un consenso general en mencionar el flagelo de las adicciones como un factor que atenta gravemente contra la dignidad de las personas. Se mencionaron algunos principios de los que nos había presentado Pancho. El tiempo es superior al espacio, la unidad por encima del conflicto, el todo como superior a las partes que va mejorando el poliedro. Y para abordar esto, describir estos tres ítems importantes, se ve una gran dificultad entre niñas, niños y jóvenes para seguir las pautas a partir de lo que nosotros, los adultos, hemos vivido. La rebeldía es riesgosa porque los lleva a perder su dignidad de seres humanos, pero se sabe también que muchos jóvenes, sobre todo, sienten que no tienen futuro, aunque sabemos que estamos en un camino en el que todos vamos aprendiendo conjuntamente. Y se planteó al deporte como una herramienta poderosa de transformación. Hay algunas comunidades, como las de enfermos, se mencionaron los tuberculosos en especial, y las de los docentes y personal escolar en general, que son especialmente vulnerados en su dignidad. A los enfermos, por miedo al contagio, entre otras cosas, no se los habilita a organizarse y a hacer oír su voz. En las escuelas, alumnos y padres ignoran la autoridad de las autoridades escolares. Y para estas comunidades que ven afectada su dignidad, donde hay mucha agresión y violencia, la formación en diálogo no violento, el acompañar en procesos de perdón y recuperación de la autoestima, ayudando, como decía Santa Teresa, a saber quién soy, cómo soy y con quién soy a partir del encuentro con Jesús, se ve como un camino de recuperación de la dignidad. Eso es lo que yo rescaté del registro de las intervenciones. Ya escribí todo en el mismo Word de nuestro taller, así que creo que ya está todo ahí guardado. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Con Muchas Patti gracias. terminamos, digamos, de hacer el recorrido de las distintas salas. Le dejo a Nadia la parte final de nuestra reunión.
Bueno, para despedirnos, en principio agradecerles a cada uno por seguir apostando a este camino sinodal que hemos decidido construir entre todos. Agradecer a Pancho que estuvo en la exposición y a todos los que han sido relatores también. Por supuesto, invitarlos a que sigamos creciendo en este camino en el que estamos aprendiendo esta sinodalidad que tanto nos entusiasma, a que de alguna manera podamos expresarlo en principio en la pizarra, que podamos seguir conversando ahí. Creo que quedamos todos con muchas ganas de seguir charlando. La pizarra es una herramienta para eso también. Y por otro lado, invitarlos. Tenemos 15 días para nuestro próximo encuentro y la idea es que podamos también poder poner estos temas en conversación con quienes tenemos al lado, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, en nuestras parroquias, bueno, en los ámbitos donde estemos, que podamos seguir conversando estos temas, porque eso realmente enriquece la conversación que vamos a tener dentro de 15 días. Em, lo último es, le vamos a hacer llegar por WhatsApp y por correo una encuesta sobre los primeros dos módulos y sobre la dinámica del taller, simplemente como para ir recogiendo en qué estado estamos y cómo podemos seguir creciendo juntos. Por último, quería leerles un pedacito de Fratelli Tutti que me parece que de alguna manera tiene que ver con lo que venimos conversando hoy, ya para cerrar y agradecerles a cada uno. La solución no es una apertura que renuncie al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nadia. Los invito a todos a prender las cámaras si alguien falta, porque no sé si Mario está dispuesto a sacarnos una foto que siempre nos Ya saca. listo. Y listo para también celebrar con corazones, globitos, etcétera, etcétera. Así es, en las reacciones es bueno que pongan su corazoncito si les gustó el encuentro, si se emocionaron, platicando sobre la dignidad que deseamos para todos o lo que quieran, ahí hay diferentes reacciones y sobre todo una sonrisa porque queda la imagen, ¿no? De que nuestro encuentro fue bueno y así podamos invitar a otras personas y se les antoje sumarse a este diálogo. Pues muchas gracias, un gusto y les comparto después la foto. Bonito fin de semana y felicidades a los papás por el día de Sí, mañana. Un abrazo fuerte. felicidades, Eso. gracias. Gracias, igual. Gracias, Hasta la Mario. Katy. próxima. Padre. Hasta la próxima. Gracias.